noches, un miércoles más estamos aquí para hablaros de cosas muy interesantes. A lo mejor a alguien lo que vamos a hablar pues le suena, habrá gente que no, habrá gente que dirá, uy, pues eso había uno en mi pueblo que lo hacía y encontraba agua cuando donde creían que no había. Hoy, esta noche, tenemos a alguien que ya ha estado aquí con nosotros, se llama Araceli Sánchez. Correcto. Correcto, y va a hablarnos de radiestesia. Radiestesia es eso de las varillas que miden por ahí los terrenos donde el agua hay o no hay, o esas cosas que pasan en casa, depende donde tengas el nudo, pues puede poner o no, o que ponga una maceta. Bueno, explícanos un poco, Araceli, ¿de qué va esto? Bueno, para la gente porque que... aquí hemos traído muchas cosas. Para que la gente, como tú dices, que se sitúe, esto es una técnica muy milenaria, sí, que antiguamente se llamaban zaorís, zaorís. El auténtico zahorí es el que utilizaba las varillas... Un palo, ¿no? Que llevaba dos cositas y iba así. Exactamente, como una forma de I, sí, y entonces iba localizando el agua para, bueno, para luego hacer un pozo y que se construyera allí. Esto sería la parte más antigua de nuestro trabajo de hoy en día. Hoy en día seguimos trabajando con varillas, pero como trabajamos en ciudades donde hay mucha electricidad, donde hay ya otro tipo de instalaciones, utilizamos lo que serían las varillas de metal. Entonces las varillas que yo tengo son unas varillas así grandes, de bronce, muy grandes. Mira, tenía que haberlo pensado, no lo he pensado. Yo aparte de esas, tengo unas que se cogen así. Sí. Sí, bueno, varillas. Tienen una varillas... forma, hacer un círculo así, luego sale una punta y luego vuelve a hacer dos círculos y la sujeto así y depende de dónde me lleva. Se van moviendo, sí. Hay diferentes tipos de utensilios, de varillas, medidas, formas. Va un poco también a gusto de la persona con aquel instrumento que se sienta mejor para trabajar. Y las mías son más gruesas. Exactamente. Pero la utilidad y la finalidad es encontrar la misma. Es más gusto personal de la persona con que trabaja. Con la cual tú trabajes mejor. Exactamente. Entonces estas diríamos que son mis varillas preferidas de trabajo, de trabajo más pequeñitas. Sí, más pequeñitas. Entonces en las ciudades trabajamos siempre con metal para poder encontrar bien lo que son las geopatías. Claro, mucha gente nos estará escuchando y se preguntarán qué son las geopatías. Bien, las geopatías digamos que serían la energía terrestre propia de la Tierra. Entonces ya hace bastantes años los doctores, tanto el doctor Harman como el doctor Curry, ellos encontraron que la Tierra, a través de los polos magnéticos, habían cierto tipo de energías que eran perjudiciales para la salud de las personas. Entonces, a partir de ahí se hicieron investigaciones y efectivamente, donde puedan haber cierto tipo de cruces de este tipo de energías, podemos caer enfermos. El codo, que es el por lo menos cuando yo iba a clase en la universidad, me enseñaban que eran codos. Sí, que eran codos. Sí. Hoy en día ya tienen nombre este tipo de energías. Tenemos redes, es la red Curry, la red Harman, la red Pere o red Sagrada. Después nos encontramos vetas de agua, fallas, pozos. Yo me llamé una vez a la policía porque resulta que habían unos ladrones que habían hecho un robo y lo habían confesado donde lo habían enterrado años después. Y resulta que habían excavado y no lo encontraban. Y me llamaron a mí para que yo fuera con mis varillas a encontrar dónde estaba lo que habían robado. Y resulta que fui al sitio donde ellos me marcaban todo y no salía. Y no salía. Y a mí las varillas me marcaba que no. Que allí no estaba. Dice, no, pues si lo hemos... Y resulta que es que en ese campo lo habían movido, la tierra, habían cambiado, habían resembrado cosas y entonces estaban más o menos por la zona, pero lo habían hundido. Hundido, sí. Y se suponía que estaba a un par de metros y estaba a 5 metros. En España todavía no hay mucha filosofía. Era una bolsa de dinero que cuando se sacó, como estaba tan enterrada, los billetes eran, nada más lo abrieron la bolsa, era pasta, pero bueno.
Sí, aquí no hay mucha filosofía de trabajo con, a lo mejor, con entidades como puede ser la policía de investigación, etcétera, etcétera. Esto por lo menos pero en hace Estados 15, 20 Unidos... años, hace 15, 20 años cuando me llamó a mí la policía para hacer esto. En Estados Unidos, por ejemplo, hay radiestesistas que su trabajo es encontrar cosas o hacia qué dirección me dirijo para empezar a buscar. Y son profesionales muy reconocidos y altamente muy buenos y que nunca se equivocan cuando hacen este trabajo. O para buscar gente desaparecida. Mi campo, por ejemplo, es más el campo de la salud. Yo me enfoco más a trabajar la salud. Entonces, por ejemplo, trabajamos con diferentes médicos que creen en este tipo de campo, que a través de kinesiología o de quantum o de cierto tipo de aparatos, localizan que sus clientes pueden tener geopatías, como puedan ser pues, en su cuerpo una red Harman, una red Curry, agua. Y entonces nos llaman para que vayamos a las casas, a los espacios, a sanarlos y a localizar qué es lo que tienen. Claro, nuestras casas hoy en día, si hacemos un estudio, todas tienen, porque nada más ya de campos electromagnéticos... Tenemos aquí la nevera... Correcto, ya tenemos muchísimos. Claro, si nos ponemos a mirar no podríamos vivir prácticamente en ningún sitio porque la contaminación terrestre Por eso le ponemos un cactus encima del ordenador. Es altísima. Entonces lo que hacemos es buscar sobre todo donde la persona duerme, donde la persona cocina o donde la persona descansa. O estudia. Bien, porque el cuerpo realmente enferma por la noche. Las geopatías, nuestras mismas aguas leen esa información y durante la noche, que nuestro cuerpo se convierte en más yin, en más tranquilo, es cuando enferma. Entonces ahí es cuando empezamos a hacer los tratamientos de radiónica, radioestesia. Mucha gente te pregunta, ¿las redes se curan? No, las redes no se curan porque es algo propio de la naturaleza. Tú no puedes coger una red y curarla porque forma parte de la naturaleza. Lo único que hacemos es que trabajamos con diferentes tipos de, que ahora lo iremos mostrando, lo iremos explicando, y lo que hacemos es armonizar y hacer que esa geopatía no le afecte a la salud de la persona ni del hábitat. Entonces, ¿cómo curamos? Bueno, curamos de diferentes maneras. Esto lo hacemos todo a través de testar el sitio. Testamos con varillas que nos dicen por dónde nos entran las geopatías. Luego utilizamos... ¿El péndulo? Utilizamos péndulos para saber en el punto exacto dónde tenemos que hacer la cura y ese tratamiento cuánto tiempo tiene que permanecer en el sitio. Porque cuando tú localizas una geopatía de la persona, pues ya puede tener, bueno, desde migrañas, mala circulación, falta de sueño, un carácter irritable que no sabes el por qué sin ningún motivo cada vez estás peor, un cansancio extremo a la hora de levantarte que te da la sensación que no has dormido absolutamente nada, problemas de respiración, problemas cardíacos. Muchas de esas cosas. También nos estamos dando cuenta que a muchos niños se le están diagnosticando hiperactividad, pero realmente lo que tienen son redes telúricas que les hace que vayan más acelerados. Entonces todo esto se cura. Yo le cambié a un matrimonio, por lo que tú dices, la ubicación de la cama en la misma habitación, porque el señor, aparte de tener jaquecas, un problema de no poder descansar, y eso hacía que el hombre estuviera no gordo, sino hinchado. Y le cambié toda la habitación de forma y bueno, perdió kilos, dormía. Totalmente. Y además está demostradísimo que la gente mejora. Claro, la gente te pregunta, ¿en cuánto tiempo voy a mejorar? Obviamente no hay un tiempo específico, porque cada persona tenemos un biorritmo. Y cada sitio también. Exactamente, entonces vamos mejorando a través de nuestro biorritmo. También es cierto que muchas veces hacemos tratamientos y metafóricamente la gente empeora, pero realmente no empeora. Lo que las curas están haciendo es que aquello que tú tienes internamente que podría enquistarse o podría al final convertirse en algo crónico, que salga hacia afuera, porque todo lo que sale hacia afuera
tú puedes atenderlo, curarlo y sanarlo. Mientras que si está dentro, pues hasta que no se manifiesta, no se le puede ver. No se puede. Entonces muchas veces los tratamientos de radiónica y radiestesia lo que hacen es esto, que si la persona está gestando algo en su interior, hace que salga a flote. Entonces cuando sale a flote tú puedes atenderlo, obviamente. Entonces tenemos diferentes tipos para poder hacer curas. Por ejemplo, una de las maneras que curamos muchísimo los espacios sería con estas plantillas que, como ves, esta por ejemplo pone órganos físicos. Esto sería acupuntura. Obviamente, como acupuntura con agujas directamente no podemos hacer sobre la cama que duerme la persona, sobre el sofá o sobre ciertos espacios, lo hacemos con geometría. Entonces esto numéricamente es perfecto, sagrado, como decimos, y es acupuntura terrestre. Entonces, cuando testamos, nos van saliendo diferentes, nos pueden salir órganos físicos, flores de Bach, afirmaciones para gente que es muy negativa, y así sucesivamente un montón de síntomas. Esto sería trabajar con acupuntura terrestre. Esto normalmente nos viene de los hinduistas. Los hinduistas utilizan el Vatsu, que sería trabajar con la energía de la tierra, para hacerla que sea provechosa para tu favor. Entonces, por todos los templos hinduistas están hechos con geometría terrestre. Sí, es que antiguamente eso es una cosa que se miraba muchísimo. Se miraba mucho donde se iba a construir. Muchísimos. De hecho, catedrales, monasterios, todo este tipo de vibración está construido sobre lo que nosotros llamamos el nido del dragón, que serían, digamos, todas las geopatías terrestres juntas y hacen una forma de una estrella de 6 puntas. Entonces, sobre esa energía que es muy sagrada, antiguamente se construían. Por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor a la gente le sorprende un poco, que no sé si sabes, suele pasar, en muchos edificios que están construidos hace poco, que a lo mejor pueden tener 20 años, o algo así, bueno, tienen una enfermedad que se llama aluminosis, ¿verdad? Sí. Una de las consecuencias de aluminosis son las geopatías terrestres. Porque está puesta en un codo. Sí. En un codo. Es decir, habrá gente que diga, uy, pues mi edificio tiene o ha tenido... Sí, tiene. Entonces esta es una forma. Esto, por ejemplo, lo utilizamos también mucho a la hora de construir una casa en un terreno. Ya directamente, antes de construir el edificio, hacemos la geometría sagrada, ya curamos el subsuelo. Entonces tú ya construyes encima y ya construyes una casa totalmente sana. Todo esto que vamos a ir mostrando lo utilizamos cuando el hábitat ya está hecho. Hombre, claro, cuando ya no hay remedio. Cuando ya no hay remedio, pues entonces utilizamos cierto tipo de geometría sagrada. En este caso sería acupuntura. Claro, cuando nosotros empezamos a trabajarlo sobre el hábitat, también nos habla de muchas cosas. Porque, por ejemplo, nosotros preguntamos cómo quiere ir la figura. Así, hacia arriba sería tal cual así, o hacia abajo, que sería el dibujo hacia el suelo. Y esto nos da la información de que cuando la figura sale boca abajo, nos habla que directamente está tratando las energías terrestres. Cuando la figura sale hacia arriba, nos está diciendo que está tratando a la persona, porque esa persona ya está enferma, ya tiene esa energía telúrica dentro de su cuerpo. Entonces, tanto se necesita curar el cuerpo como la casa. Esta sería una de las herramientas que utilizamos los radioestesistas para sanar. Otras que también utilizamos mucho es trabajar con cierto tipo de... ¿Turbalinas? Sí. Esta, por ejemplo, es la piedra más potente para trabajar todo tipo de radiaciones dentro de una casa. Yo la tengo encima de la mesita, la mía. Sí, funcionan muy bien, sobre todo en aquellos sitios donde tenemos enchufado la tele, el ordenador, la radio, no sé qué, no sé cuánto, todos, miles de cables. Para dormir. Entonces esto nos hace como una toma tierra. Tiene que ser una turmalina en bruta y sobre todo es muy importante que tenga sus cortes. Exactamente. ¿Cómo? Mira, ¿me permites? Sí. Mira, vamos a enfocarla a la tele para que la puedan ver. ¿Vale? Cómo lleva sus cortes. Exactamente. ¿Vale? Para que la vean. La mía yo pensaba que era hermosa. Yo te diría que la mía no es la mitad, pero es un poco más de la mitad que esta, pero no tan grande como esta. Y la tengo, pues eso, en la mesita,
para que esas energías Exactamente. me dejen dormir. Entonces, alguien que pregunte ¿qué piedra podría comprar para poner en el ordenador o en la tele o en un sitio de estos? Turmalinas. La turmalina es una piedra que nos hace una toma tierra. Entonces, el problema de las edificaciones modernas de hoy en día es que se ha construido tan rápido y a veces abaratando, como Costes. todos bien sabemos, costes, que hace que la mayoría de edificios tengan muy mala toma tierra. Entonces, claro, aquí estaríamos hablando ya de geopatías electromagnéticas. Bien, todo lo que es antenas, repetidores, aparatos de dentro de nuestra casa, etcétera, etcétera. Esto no nos damos cuenta, pero emiten, que no es perceptible por el ser humano, una especie de gas que se llama gas radón. Este gas es un gas contaminante que sale por los enchufes, por los aparatos. Y estamos asustando a la gente. No, que va, al contrario. Esto es muy bueno que la gente sepa porque es una forma más de tener herramientas. Si yo no me encuentro muy bien, una de las mejores maneras de testar la radiónica, ¿bien? Es cuando, yo siempre lo digo, ¿y cómo sé si yo tengo algo en mi casa? ¿Cómo yo sé si tengo que hacer un trabajo de radiónica? Etcétera, etcétera. Es muy fácil. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que han ido al médico por un dolor de cabeza, por un dolor de articulaciones, y van una vez, no les pasa, van dos, siguen igual, siguen empeorando, se toman medicación, no les hace nada y cada vez van a peor? Esto es un buen síntoma para que la gente se pregunte, ¿podría hacer algo más de lo que estoy haciendo? Esta es la mejor pregunta que se pueden hacer, porque cuando yo estoy tomando una medicación llevo tiempo y mi problema empeora y cada vez noto que estoy más cansada. Otras de las formas que también nos podemos testar nosotros mismos viendo que algo no está bien, por ejemplo, es el color de la piel. Cuando tenemos geopatías en casa, da igual que sean terrestres como electromagnéticas, una de las cosas que empieza a cambiarnos es la piel. La piel se nos vuelve más opaca, la piel se vuelve muy seca, empezamos a tener ojeras, que es esto que decimos, es que estas ojeras yo nunca las he tenido. Son ojeras que normalmente tienen un color así como más verdoso, como incluso oscuro. Son síntomas de que tenemos geopatías. Otra forma muy fácil de saber que tenemos geopatías son las hormigas. Sí, tenemos hormigas en casa. Exactamente. Las hormigas es muy curioso porque las hormigas se alimentan de la electricidad y del agua. Entonces ellas van a través de las vetas del agua y van buscando la electricidad. Con lo cual, cuando veamos que en nuestras casas tienen muchas hormigas de forma recurrente, es que hay geopatías. En mi casa no tengo hormigas. Los antiguos, en África, por ejemplo, se utiliza mucho de que cuando ven madrigueras de hormigas, las siguen porque saben que allá donde van hay agua y localizan agua. Esta es una buena manera de saber que en nuestra casa hay mucha agua poco saludable, posiblemente. Otra manera que también los animales son muy inteligentes y muy sensitivos son los gatos. Los gatos siempre se pondrán en aquella parte de nuestra casa que más energías telúricas tenga. Eso sí que lo sabía yo. En cambio, el perro sería todo lo contrario. Se alejará se irá a la otra punta. A la otra punta, pero los gatos sí que nos indican allí donde hay geopatías. Por eso muchas veces te encuentras al gato encima de la tele. Ahora no, porque las teles son planas, pero antiguamente encontrártelo encima de tu tele. Sí, o detrás de la tele, donde están todos los enchufes, les encanta. Les encanta. Y esto es otra manera de también saber que... otra manera también de saber que tenemos geopatías es cuando las plantas continuamente se nos mueren. Se nos mueren, se nos mueren, se nos mueren. Y las cambiamos de un sitio y se mueren. Las cambiamos a otro y se mueren. Y así continuamente. Es otro síntoma de que nuestra casa tiene algún tipo de geopatía. Normalmente mucha gente pregunta, yo vivo en un piso y bajo tengo la típica caja de electricidad donde pone el dibujito peligro, y hay mucha gente que se asusta porque a lo mejor cuando oye este tipo de programas que estamos haciendo, cuando lee algo, porque su casa está justo encima de
este tipo de aparato? Bueno, tengo que decir que se tranquilicen porque justamente el primer piso será el menos afectado. Cuanto más alto es el piso, más contaminación tiene. Curioso. Cuando pensamos que sería al revés, ¿no? Exactamente. Ese piso sería el último, porque este tipo de energías telúricas y terrestres es como cuando el agua, una gota de agua cae, ¡cling!, y forma una onda expansiva. Pues a nivel de energías terrestres es lo mismo. Las ondas van haciendo esta forma. Entonces, cuando el piso más alto, más contaminación Como el vapor, tengo. ¿no? Que se levanta. Exactamente. Más contaminación tengo y más posibilidades tengo de enfermar antes. Yo le sugeriría a todas las personas que el peor aparato que puedan tener en su casa, ya sé que es cómodo, Microondas. que el microondas. El microondas, Ay, el microondas, es que no el tenemos peor microondas. aparato que podemos tener dentro de nuestras casas. Y lo bien que descongela. Sí. Ay, lo bien que descongela. Si nos tengo que abrir el grifo, Ya. ponerlo allí con agua caliente. Pero si supiéramos cualquier alimento congelado, no congelado, para calentar, para no calentar, agua, leche, infusión, cualquier alimento que metamos dentro del microondas, una vez lo sacamos, no tiene ni una sola propiedad. Nada tiene más. calor o frío. Solamente tiene radiaciones. Con lo cual, todo lo que nos estamos metiendo que salga del microondas está totalmente radiado. Lo siento, pero hay que decirlo. Hay que decirlo porque muchas veces, yo hace poco tuve un caso. ¿La vitrocerámica pasaría lo mismo? No. No. Es exclusivamente el microondas. La vitrocerámica no. El único aparato, el microondas. La vitrocerámica puede ser que si te pasa algún tipo de red, sí que puede hacer que la calidad del alimento pierda aquellas partes más buenas para el ser humano, pero no con la misma cantidad que el microondas. El microondas es total, destruye todas las propiedades benéficas de cualquier alimento. Si esto le sumamos que lo que nos estamos comiendo o estamos descongelando para comernos es algo encima precocinado, pues ya no te quiero ni contar que se junta la radiación con el conservante no sé qué, sé cuánto. Esta señora nos está asustando de mala manera que si no me tomo... ¿Yo qué hago con mi té? Tomártelo porque este no viene de microondas. Me lo tomo, no me lo tomo. Me dicen que tengo que utilizar agua de... Ay, ¿cómo se llama el agua? Jefe, ¿cómo se llama el agua? Un aparatito... Osmosis, eso, agua de osmosis, no sé qué. Microondas no. Al final, ¿qué voy a hacer? Mi casa va a estar llena de cosas raras, ¿no? No, es más sencillo de lo que pensamos. El microondas es simplemente una utilidad que nos ha hecho ser cómodos. Pero realmente descongelar algo no es tan complicado. Lo sacas por la mañana, pero si te olvidas. Y tenemos el maravilloso horno que podemos en un momento... Que llegas de trabajar hace media hora y no te da tiempo a hacerle la comida a tu churri y a los niños. Y vienes de trabajar o que te has entretenido un poco, o vienes de clase, o del gimnasio también, ¿no? Y sacas allí, lo metes y pum, pum. O te ha llamado una amiga que viene a comer, que no la esperas y tienes que echar mano. A ver, no tenemos que ser extremistas, porque todos los extremos son poco buenos, pero sí que está bien, claro, sí que está bien saberlo y que si puedes utilizarlo lo menos de lo menos de lo menos, pues muchísimo mejor. Pero es algo importante que la gente debería saber qué cosas tenemos en nuestra casa. Igual como sabemos cuando vamos a un médico, sabemos a qué vamos. Es importante que también sepamos lo que tengamos en nuestra casa y todas aquellas cosas que pueden llegar a ser nocivas. Y el microondas es uno de los aparatos nocivos que tenemos en casa. Entonces, sabiéndolo, yo ya puedo darle otro uso diferente y tener otro criterio de cómo utilizarlo. O utilizarlo cuando yo considero que tengo una máxima urgencia. Me acuerdo en la época mía del Mississippi, que tenía una compañera
que era la brujita de los electrodomésticos. Y ella todas las cosas que tenía que hacer de truquitos y de rollos y no sé qué, lo hacía todo en... Y el microondas lo utilizaba mucho. Me estoy acordando de ello. Que le daba mucho trabajito al microondas. Ella escribía notas y lo metía Claro, al microondas. por ejemplo, la gente que utilice mucho el microondas, porque por lo que sea, para ella es un elemento necesario y que lo va a seguir utilizando, pues una solución sería poner detrás del microondas una buena turmalina para que la turmalina intente hacer máximo de toma tierra. De toma tierra. Quitaría solo algo de efectos nocivos de ese aparato. Pero bueno, no hay que asustar, pero la gente sí que es bueno que tenga información para Sea que luego consciente. se pueda manejar. Hace poco tuvimos un caso en Burriana de un matrimonio con sus 2 hijos que tenían muchísimos dolores de cabeza. Todos. Todos, muchísimos. Y preguntamos qué utilizaban. Bueno, pues el niño que tenía muchos dolores de cabeza y el que más, todo lo hacía en el microondas. Las pizzas en el microondas, esto en el microondas, todo en el microondas. Desde que no lo están utilizando, se encuentran todos muchísimos mejor. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Y qué otro aparato, diríamos, aparte del microondas, es el más nocivo? Decir Bueno, que si el ordenador, que... Lo más nocivo... Porque había una temporada que la gente compraba cactus pequeñitos Sí. y los ponía al lado del ordenador. Sí. Lo más nocivo de todo es tener una tele dentro de nuestra habitación para dormir. Pues yo sé de una que enchufa y cuando llega chum, y se despierta a medianoche y hace así, y la apaga. Claro. Creo que aparte de ellos somos muchos. Sí, muchísimos. Y si te vas a los Estados Unidos más. Incluido, vamos a ver, lo que mismo. Estas son cosas que tenemos que saber, pero luego está nuestro día a día y cada persona pues tiene sus historias. ¿Cómo vamos a decir ahora? Una persona llega a su casa con su hijo adolescente y le dice, te quito la tele, te quito el ordenador. Es incongruente porque podemos montar la de Dios. Ahora, sí que tenemos que, pues eso, poner protecciones o algo tan sencillo como cuando yo apago la tele, apagarla no del mando, Sino porque la desenchufada. tele sigue emitiendo un cierto tipo de electricidad que por las noches suelta. Yo eso lo hago sobre todo con el ordenador. Entonces es muy bueno que por lo menos todos los aparatos eléctricos los apaguemos directamente de su sitio. Entonces ahí sí que deja de emitir, porque si pusiéramos una cámara de noche, tipo las películas Misión Imposible y todo esto, veríamos ¿Esos rayitos? todos esos rayitos cómo van por nuestra casa y se quedan en la ropa, se quedan en las paredes, se van quedando en diferentes... Y eso es una contaminación, por eso muchas casas están enfermas. Las casas enferman de las energías celestes y terrestres. Y bueno, ¿y por qué tenemos aquí un cuenco? Bueno, el cuenco les podemos dar muchas utilidades, aparte de escucharlos en conciertos, que es precioso, también son elementos de trabajo importantes. Entonces este cuenco, por ejemplo, está preparado para testar. Todos sabemos que cuando giramos el cuenco suena. Bien, si yo testara un espacio con el cuenco, que sería otra herramienta de trabajo, allí donde hay una energía estancada o una red telúrica, el cuenco dejaría de sonar. Vamos a hacer una prueba. No sonaría. Y si la persona tiene alguna geopatía en su cuerpo o un bloqueo energético, el cuenco no sonaría. Se quedaría parado. Vamos a ver si suena ahí. ¿Dónde quieres que lo hagamos sonar? Aquí. Tenemos que Aquí. ver. Aquí donde estamos. Suena. Estamos bien. Nosotras estamos bien y el trozo está bien. Está bien. Vale. Pero deja de sonar. Y por mucho que le quieras dar, y es curioso porque la gente dice, ay, pero esto no lo estarás haciendo tú. Digo, no, hazlo tú.
Y efectivamente, la gente lo hace y no suena. Y conforme nos vamos apartando, De esa zona empieza a sonar. bien, vamos viendo su campo magnético de contaminación de la persona, todo lo que abarca, hasta dónde llega. Y es curioso porque hay personas que, de verdad, te alejas mucho para ver su campo. Sí, su campo. Exactamente. Entonces, el cuenco es otro elemento de trabajo con el que testamos tanto a personas como a algún espacio concreto también. Por lo menos sabemos que el trocito este del estudio Lo tenemos muy vibrado. lo tenemos bien, ¿no? Sí. Luego trabajamos con los radiestesistas, medimos con bovímetros. Trabajamos con una escala que se llama bovímetros. ¿Qué es un bovímetro? Bovímetro es la medida numérica que en radiónica se trabaja. Esto ya sería un poco de física, un poco más complicado. Entonces es una tabla. Entonces nosotros tenemos una tabla igual como los niños en el colegio, de 1 a 10. 1, muy mal. Y 10, muy bien. Pues entonces cuando nosotros tenemos un espacio, buscamos también saber cuáles son sus bobis para saber hasta qué punto esa casa o esa persona empieza a estar saludable o empieza a estar enferma. Entonces es como una regla donde empezamos a preguntar los bovímetros que tiene ese espacio con el péndulo. Una persona saludable o una casa saludable serían 6.500 bobis. Si tú tienes esos bobis, ¿estás bien? ¿Que se tiene que mover 600 veces la...? No. Tú empiezas a testar, bueno, vamos a ver, este espacio cuántos bobis tiene, por ejemplo. Y preguntamos el espacio cuántos bobis tiene y empezamos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 7.000, 7.100, 7.100 bobis hay en este espacio, con lo cual estamos en un espacio saludable. Muy bien. Todo lo que sea de 6.000 hacia abajo nos está marcando enfermedad. Por ejemplo, cuando nos encontramos casos como cáncer, SIDA, tuberculosis o enfermedades ya muy potentes, nos encontramos con personas que tienen, sus bobis están en 3.000, 3.500 bobis. Entonces ahí estamos diciendo, hay algo preocupante, por favor revísate porque en cualquier momento te puede salir. Exactamente. Normalmente cuando hablamos de bobis espirituales, bien que ya serían catedrales, iglesias, sitios de retiro, podemos llegar a estar hablando hasta 18.000 bobis, o sea, son sitios, por eso tú vas a sitios a veces de retiro, sitios muy espirituales, y dices, oh, qué paz, qué bien, sales nueva por eso, porque te estás recargando de bobis, o muchas veces al contrario, la energía de los bobis es tan alta cuando vas a estos sitios que sales hasta como un poco aturdida o mareada, claro, porque hay un choque energético que no podemos, es algo como muy nuevo. Esto también es como nosotros medimos la escala de la energía, cómo estaría de la casa y de la persona, con los bobis. Después, por ejemplo, otra forma en que tenemos también de activar todo este tipo de... sería, que nos exactamente. Bien, por ejemplo, ya este otro tipo de dibujos, bien, estamos hablando ya de geometría sagrada. Aquello sería acupuntura y esto ya estamos hablando de geometría sagrada. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, bien, trabaja muy bien en los móviles. Es una geometría que personas que están, bueno, casi todos, están todo el día con el móvil, lo ponemos entre el móvil y la batería. Y hace que las ondas expansivas del móvil no te hace otra toma tierra. Al fin y al cabo, todo lo que queremos hacer es toma tierra. Que no nos lo quedemos, que sea la tierra la que lo transmute y no nuestro cuerpo, porque al final nuestro cuerpo lo transmuta con enfermedad. Entonces, este tipo de geometría, por ejemplo, sería para aparatos como los móviles, como los despertadores, como la radio. Hay mucha gente que tiene la costumbre de por la noche quedarse dormida con la radio, pues imagínate todo ese tipo de ondas. Bueno, pues esto, por ejemplo, se utiliza para aparatos pequeñitos. Este, por ejemplo, sería otro tipo de geometría que trabaja también la electricidad. Para todo hay que preguntar cuál es el que necesitas, porque no hay ni mejor ni peor, sino es lo que la persona necesita en ese momento. Este sería otro tipo de geometría.
Esta es otro tipo de geometría. Este tipo de geometría, por ejemplo... Parece como una red. Sí, vemos que es circular. Esta geometría en concreto se trabaja muchísimo para personas que saben qué son tener geopatías, pero trabajan en sitios donde ellos, al no ser los dueños, no pueden actuar y no pueden hacer nada. Entonces están todo el día, pues bueno, trabajando con muchísimos ordenadores o tienen redes, antenas y no se encuentra bien. Van a una persona, los testan y le dicen, mira, tienes una Harman, una Curry dentro de tu cuerpo y eso hay que mirarlo. Y vas a su casa y dices, no, es que mi casa está bien. Es que viene de mi sitio de trabajo. Claro, ¿qué haces? Bueno, pues este tipo de geometría es específicamente para aquellas personas que tienen que llevar algo para su sitio de trabajo. ¿Dónde se pone? Normalmente se plastifica y lo ponemos en la planta de los pies, dentro de los zapatos, como una plantilla. Entonces, lo que está haciendo es que me está impidiendo que yo absorba y a la vez me está haciendo que yo sea una toma tierra. Bueno. Con lo cual es una forma de que yo puedo estar trabajando en un sitio que esté contaminado, pero yo me estoy protegiendo de ese tipo de energía. Exactamente. Entonces se trabaja en varios sitios. Puede ponerse en la planta de los pies, hasta incluso puede ponerse en algunas partes ¿De nuestro cuerpo? Por ejemplo. Otro tipo de geometría sería esta. Esta geometría, el azul en concreto, bien, es la geometría del agua. Si al agua tuviéramos que hacer un dibujo, decir, ¿qué forma tendría el agua si le hiciéramos una pintura? Sería esta. ¿Un azul verdoso? No, sí, esta es la geometría del agua. Esta geometría funciona súper bien cuando queremos energetizar el agua de nuestra casa. El agua que bebemos. ¿Bebemos agua más sana? Sí. ¿Con menos sabor? Exactamente. Mucha del agua que bebemos viene embotellada en plástico y muchos de los plásticos tienen contaminantes. Entonces, mucha agua de la que bebemos muchas veces está como, digamos, muerta. O sea, no es un agua viva. Entonces, esto es un energetizador del agua. Simplemente con que tú el agua, la botella de agua, la pongas encima de esta energía, lo que estás es dándole vida. Yo he visto en casa de una persona... Sí. Y funciona muy bien. Igual que funciona muy bien para los medicamentos. A ver, explícame eso. Sí. Pues yo conozco alguna que tiene una farmacia... Bien, funciona muy bien para los medicamentos. ¿Qué pasa? Nuestro cuerpo prácticamente todo es agua. Con lo cual los medicamentos fluyen a través del agua y a través de la sangre. Entonces, esta geometría, cuando tú la pones en el sitio donde tienes todos los medicamentos o donde la gente solemos tener en nuestro cajón, el cajón del armario, de la cocina, tal, ponemos esta geometría, bien, crea una vibración que hace que el medicamento se minimice los efectos secundarios y hace que el medicamento actúe de una manera más concreta dentro de tu cuerpo. El agua, nuestras aguas, leen este tipo de información, con lo cual los medicamentos, sus efectos son menos contraproducentes y hacemos que el medicamento saque, por decirlo de alguna manera, lo mejor. ¿Y esos dibujos dónde los puedo encontrar yo? Bueno, normalmente... Digo yo por ponerme el ejemplo, claro, tú ya lo sabes. Bien, normalmente todos estos dibujos vienen de gente que se dedica a la radiónica, pero a la parte de la investigación. Te voy a decir porque yo me pongo el ejemplo de yo, pero uno de nuestros televidentes, pues oye, yo quiero un dibujo de estos. Bien, normalmente no están a la venta. Los tienes que conseguir a través de alguien que conozca estos temas, porque vas a comprar y esto no es vendible todavía. Esperemos que una de las cosas que queremos llevar y tenemos idea de promocionarlo en Castellón es que igual que tú vas a comprarte un mineral, igual que tú vas a comprarte exactamente, que tú puedas tener también herramientas útiles y que funcionen, esto es muy importante, para tu casa, para decir, mira, yo no sé si tengo o no tengo, pero yo quiero que mi casa esté lo más saludable. ¿Qué podría hacer? Oye, yo no sé si tengo o no tengo, pero trabajo en un sitio donde estoy lleno de ordenadores y yo me noto a veces rara.
¿Qué podría? Bueno, pues porque la gente también pueda llegar a este tipo, pero obviamente con una buena información, que la gente pregunte de dónde viene, que sepan que ese producto está testado y que realmente funciona, porque claro, esto es como todo. Cualquier persona desde la desesperación puede decir necesito esto y te pueden vender a veces cualquier La burra, cosa. que se suele decir. Exactamente, la burra. Entonces yo siempre, por favor, les digo a las personas que pregunten de dónde viene, quién lo ha descubierto, para qué sirve, esto está testado, que pregunten, porque es muy importante, porque a este mundo también tenemos que darle la parte buena, que es que hay gente muy buena, pero que hay gente que también pues vende cualquier cosa, y esto tampoco puede ser. Yeah. Entonces, una de las ideas que tenemos es intentar promover en Castellón que la gente pueda ir a algún sitio a comprar este tipo de cosas. Exactamente. Después, otra que también funciona muy bien. Bien, esto ya es producto español, tengo que decirlo. ¿Sí? ¿Qué es? Bien. Esto se llama acuacolgante. ¿Bien? Entonces, esto, por ejemplo, este tiene 26.000 bobbies. ¿Bien? Esto es, normalmente yo siempre es el que yo llevo puesto cuando voy a trabajar, para que mis bobbies no bajen cuando yo trabajo directamente con radiaciones telúricas. Pero bueno, hay de 16.000 bobbies y de 12.000 bobbies. Entonces, esto lo que te hace es, sobre todo en personas que están muy cansadas, es porque su nivel biótico lo tienen muy bajito. Esto sería el caso de, qué cansado estoy, no me apetece nada, llego a casa, me tiro al sofá, ahora tenemos que salir, es que no puedo, se compran complejos vitamínicos, siguen tal, o van al médico, hacen analíticas, les dicen que está bien, pero tienen tal cansancio encima. Esto es porque su nivel biótico está muy bajito, entonces no tienen energía para poder hacer. Falta mi gas, mente, ¿qué diríamos? Exactamente, mi mente quiere hacer cosas, pero lo que es mi cuerpo no me acompaña. Bien, pues entonces esto lo que te hace es que te sube tus bobbies naturales de tu mismo cuerpo, y hace que todos aquellos síntomas empiecen a desaparecer. Hay gente que cuando se los ponen, yo siempre les digo que cuidadito, porque esto no es me lo pongo, porque claro, tú a lo mejor tienes unos bobbies muy bajitos, y de momento te pones esto y te pega, con perdón de la palabra, un castañazo, un subidón, que dices, ¿qué me está pasando? Claro, lo que te está pasando es que como la energía te está subiendo tan rápido, entras en esa fase de mareo, con lo cual mucha gente tiene que ponérselo, quitárselo, ponérselo y quitárselo hasta que tu cuerpo vaya en sintonía. Esto sería otra herramienta para poder ayudarnos a sanar. Otra geometría que trabaja muy bien en las casas, sobre todo, bien, sería la geometría que trabaja un holandés que se llama Janos. Bonitas, ¿no? Son como preciosas. Cartas. ¿Son cartas? Bien, Janos es un científico que aparte es un gran canalizador, y todo esto son los famosos círculos de trigo que aparecen en diferentes puntos de Inglaterra, Irlanda y por ahí. Él los canaliza, y aparte vienen con una especie de códigos, sí, mira, que es lo que los activa. Un poquito para que la gente los vea, ¿ves? Exactamente. Así, para que se vea mejor. ¿Vale? ¿Se ve? ¿Ves cómo brilla? Exactamente. Y otro lleva distinto, ¿no? Cogemos otro. Cada uno lleva una forma. ¿Ves? Exactamente. No es el mismo, ¿vale? Cada uno lleva una forma por delante, ¿vale? Y por detrás lleva la misma forma. Que lleva delante, la lleva detrás. Exactamente. ¿Qué trabaja este tipo de geometría sagrada a nivel redes terrestres y redes telúricas? Bien, muchas veces las redes telúricas y las redes terrestres nos dejan una memoria en casa. Esa memoria normalmente se queda en lo que son las paredes de nuestra casa. No lo vemos, pero están. Por eso muchas veces no sabemos por qué, pero tenemos muchas ganas como de pintar
de momento decimos, ay, cómo me gustaría pintar, o nada más pueda pinto. Y a lo mejor tu pareja o tu amiga o quien esté en casa dice, pero si yo te veo La muy casa bien. bien. Ay, no sé, pero es como una necesidad. Yo te puedo decir que mi casa, donde vivo yo ahora, que es la casa de mis padres, cuando vivían mis padres, la casa te daba un agotamiento que no podías estar hasta que llegué yo. Cuando yo me he ido a vivir a esa casa, ahora ya no son de mis padres porque pasaron al otro plano, ahora vivo yo, pinté la casa y ahora tengo que tirar a la gente a patadas Sí. porque se sientan allí y bueno, se apotronan en el sofá y no hay quien los mueva. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la geometría de Llanos trabaja a nivel de ADN celular. Entonces, este tipo de geometrías nosotros lo que hacemos es que testamos y las ponemos sobre el espacio, sobre paredes. No importa que el dibujo se vea o que no. Por ejemplo, si nosotros para la próxima temporada cambiamos el decorado, Podemos ¿cuál nos buscar la geometría Tendría que- sagrada que el espacio nos está pidiendo a través de su ADN celular, porque esto también tiene un ADN. Claro. Bien, entonces lo que hace es que saca lo mejor de lo mejor de lo mejor de ese espacio y reactiva. Y limpia todo tipo de memorias como pueden ser, pues no sé, enfermedad, ¿Y eso con qué lo riñas. testas? ¿Con un péndulo o con qué? Sí, testamos el espacio, testaríamos este espacio y luego con las varillas nos diría el sitio energético donde él quiere trabajar. Y a partir de ahí él trabaja y empieza a limpiar, limpiar, Y entonces limpiar, nos saldría limpiar. cualquiera de los dibujitos. Cualquiera de los dibujitos, exactamente. Pues mira, igual luego, cuando acabemos el programa, buscamos Muy bien. a ver cuál dibujito nos iría para nuestra... Exactamente. Entonces es otra forma también de trabajar la radiónica y la radiestesia. Después, muy importante, la gente también tiene que saber que normalmente todas estas cosas no crean incomodidad, porque no se ven. Cuando nosotros trabajamos en un espacio, normalmente en la cama, por ejemplo, supongamos que estamos en la cama de una persona, ¿bien? Y tenemos que testarla y buscar dónde tiene los cruces de las geopatías que hemos hablado. Bien, entonces empezamos. Claro, la gente dice, ¿y esto se va a ver? No se ve. Siempre trabajamos sobre la base de la cama, sobre Y el luego somier. ponemos bajo. Exactamente. Luego ponemos nuestro colchón y ponemos todo, con lo cual nunca nada se ve. Nadie, vamos a verlo solamente nosotros. Exactamente. Y ni tú, porque luego ya hasta te olvidas de lo tienes. Bien. ¿Cómo funcionan los tratamientos de radiónica radiestesia? De la siguiente manera. Tú vas a un espacio, testas, ¿bien? Y empiezas a poner o bien geometría, o bien llanos, o bien turmalinas, o bien acupuntura. Bien. Tú lo pones y tienes que preguntar al espacio cuánto tiempo tiene que estar puesto ese tratamiento. Y a lo mejor te dice, hay que testarlo dentro de 3 semanas. A las 3 semanas hay que volver al espacio, se quita todo y se vuelve a testar. Si esto es como cuando vas a hacer un Exactamente. análisis, que hay que hacer una repetición de análisis a ver Exactamente. cómo estás. Hasta que el espacio te Te dice que dice, está bien. esto es lo que quiero y esto es lo que necesito. Y ya lo que se queda ya es para siempre. Para siempre que estés viviendo Allí. ahí, porque ya luego nada más se queda actuando sobre las redes terrestres. Pero al principio trabaja tanto a nivel terrestre como a nivel de persona, Y el que emociones, si luego enfermedades. luego Exactamente. vendiéramos la casa o pasara a un familiar nuestro, habría que tomar otra medición. Exactamente, habría que tomar otra medición. O muchas veces has curado y has limpiado tanto el espacio que ese espacio durante Un par de generaciones. sí. También depende mucho de cómo tú eres. Si tú eres una persona muy crispante, que siempre estás enfadada y de mal humor, obviamente ese espacio energía. empezará a salir memoria o tú empezarás a impregnarle un cierto tipo de memoria. Ya. Entonces, un tratamiento no se acaba hasta que el espacio te dice, esto es lo que necesito. Y ya estoy sano. Ya estoy sano. Con lo cual igual puedes ir cada 3 semanas, cada 6 Esto no meses. serviría, por ejemplo, yo quiero vender mi casa. Sí, Yo quiero vender mi casa y no la vendo. Aparte de que tengamos crisis o no crisis, para vender mi casa podríamos utilizar esto para que... totalmente. Podríamos trabajar tanto con la geometría del agua, ¿bien? Porque ya sabemos que el agua se lleva cosas y nos trae cosas, con lo cual podríamos utilizar este tipo de energía terrestre, ¿bien? Buscar un punto de salida
para poner esta geometría para que lance el mensaje. Y después podríamos trabajar con geometría de llanos para que a mi espacio venga aquella persona que necesite ese espacio esa energía. para sanar, para hacer un trabajo personal, para lo que haga No es lo mismo falta. que sea una casa de un piso que una casa baja. No importa, cuando tú sanas un espacio, igual es arriba como es abajo, como es en el medio. De hecho, es muy curioso porque a veces hemos ido a pisos, ¿bien?, donde nos ha llamado una persona y nos ha dicho, bueno, pues yo estoy, y curamos ese espacio. Y yo muchas veces les digo, bueno, ¿sabes si tienes alguna vecina que no se encuentre muy bien, tal? Y dice, uy, sí, la de abajo, o la de al lado, o la de arriba, tiene esto, tiene lo otro, tal. Digo, bueno, pues obsérvala, porque muchas veces cuando curamos un piso, llegamos a curar la finca entera. La vibración cambia tanto que tú llegas a curar inconscientemente. La comunidad, ¿no? Exactamente. Y se curan fincas enteras. Llegamos luego a pasar la factura a la comunidad por lo que... Eso les digo yo. colaboración. Digo, mira, luego que colaboren, ya que les has ayudado a sanar. A sanar, ¿no? Sí. Sería interesante. Muy interesante. Además, esto no es algo inventado, ni algo moderno, ni algo de hoy en día, porque si nos vamos echando hacia atrás, hacia los antiguos, por ejemplo, los indios norteamericanos ya utilizaban el oído, lo ponían en el suelo y buscaban el sonido del agua hacia ver qué dirección llevaba la gente que era más intuitiva de la tribu, y es ahí hacia donde llevaban sus caballos, sus ganados, para que siempre tuvieran... Y ellos buscaban la mejor posición de poner sus casas para que no les roben, para que las aguas, los vientos y no enfermaran. Con lo cual, esto en nuestra historia está de los siglos de los siglos de los siglos. Los egipcios, por ejemplo, también lo utilizaban para saber dónde se ubicaban los reyes, la gente importante, para saber en qué dirección, y utilizaban redes sagradas, con lo cual se ubicaban sus tronos encima de las redes sagradas, y a través de ahí, digamos, les era más fácil dirigir, mandar o lo que ellos consideraran. Exactamente. Las pirámides están formadas también sobre espacios, sobre lo que te decía antes, sobre puntas de 6 estrellas, que es lo máximo por eso de energía. Después de los años que están, mira cómo están. Y siguen teniendo esa energía que... Sí, gente que... Yo conozco a algún amigo que ha hecho excursiones a nivel espiritual y ha tenido la oportunidad de poder dormir dentro de una pirámide, la vibración que hay allí dentro. Sí. Es algo muy interesante. Muy interesante, con lo cual el mundo de la radiónica y de la radioestesia es amplísimo y no es una moda. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Esto no es una moda, esto es científico, testado, probado, y ya los antiguos ya lo utilizaban de una manera muy natural. Acoplado, pues, a los tiempos modernos, porque han cambiado exactamente, porque han cambiado materiales. Sí, como se decía antes, que las brujas iban en escoba, luego pasaron a la aspiradora, ¿no? Y ahora pues diríamos que van por internet. Exactamente. Mucha gente que a lo mejor nos puede estar escuchando y dice, ay, ¿yo cómo sé si tengo y esto cómo se testa? Bueno, hay diferentes maneras de testar. Te puede testar un radioestesista, o también te puede testar, por ejemplo, pues una persona que trabaje con kinesiología. Por ejemplo, en Burriana, una de las personas que trabaja muchísimo es Ramón Peris, que es muy conocido porque es un fisio excelente. Pues él, por ejemplo, con kinesiología trabaja este tipo de cosas. Personas que, por ejemplo, trabajan la quantum, la medicina cuántica, pues también sale. Gente que trabaja, pues a lo mejor a través del iris, también sale si tienes este tipo de patologías. Bueno, Araceli, ha sido un maravilloso programa. Diferente. Diferente, hemos hablado de muchas cosas a las cuales, pues, directa o indirectamente, habría gente que conocería o recordaría que en su pueblo había una persona zahorí que hacía o te medía o sabía dónde encontrar agua, y otras cosas, o objetos perdidos. Objetos perdidos. Muchas gracias, ha sido un placer volverte a tener aquí con nosotros. Esperamos que otro día vengas a contarnos muchas más cosas, y a ustedes les espero la próxima semana.
Muchas gracias. Gracias.